Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Hoy estamos con una mujer que ha sido líder para el departamento, una mujer sensible que se ha encargado de dirigir y de coordinar la dirección de planeación del departamento de Antioquia. Pero en medio de todas esas responsabilidades está la responsabilidad primera y es la de llevar a la cabeza lo que ha sido el diálogo social más importante en la historia del departamento de Antioquia y, ¿por qué no?, de Colombia. Estamos hablando de la Agenda Antioquia 2040. Estamos hablando de Claudia García Lobo Guerrero. Ella es la directora de planeación del departamento. Claudia, bienvenida. Jorge, muchas gracias. Qué maravilla esta conversación. Estamos como en energía de balance en estos tiempos. Entonces, qué bonito que podamos conversar sobre lo que ha sido esta agenda y lo que es muy importante sobre lo que sigue con esta Agenda Antioquia 2040. Directora, un diálogo que ha sido calificado como único en el país y lo que significa para la gente. Primero para usted como directora por estar a la cabeza, pero para las comunidades de las 9 subregiones, de los 125 municipios del departamento que participaron en la construcción de ese sueño colectivo. Así es, Jorge. Esto ha sido un proceso muy bonito porque estamos construyendo un plan estratégico para Antioquia y ese plan estratégico es la ruta, es la hoja de ruta para un montón de decisiones. También la hoja de ruta que va a inspirar la actuación de varias instituciones, no solamente la Gobernación de Antioquia y las alcaldías, sino, por ejemplo, las instituciones de educación superior, las empresas, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces lo bonito de ese diálogo es que salimos a conversar con una idea, un diálogo de saberes, una misión de sabios, pero muy, muy expandida en todo el territorio. Y tratamos cada una de esas voces de los cientos de miles de antioqueños y antioqueñas que han estado en este diálogo como una voz principal, como una voz importante, como una propuesta que hacía mucho sentido para Antioquia. Y a partir de ese diálogo y de ese intercambio construimos una visión, nos soñamos Antioquia, el derecho a soñárnosla, y además elegimos 25 temas o construimos con miles de manos y corazones 25 temas muy importantes para el futuro de Antioquia. Y a esos temas que se llaman movilizadores, les elegimos unas rutas estratégicas, unos proyectos, unas metas que empiezan en el 2020 y que llegan hasta el 2040, o sea que ya hemos recorrido también un pedacito de esas rutas y con eso pues esperamos que Antioquia se convierta en este corazón verde de América que nos soñamos. Directora, usted ha hablado a lo largo de estos años y llevando ese discurso de la agenda por todo el departamento de que esto es como una especie de redistribución de las capacidades del territorio. ¿Por qué se considera así y cómo entenderlo de mejor manera para que todos en el territorio entiendan de qué se trata esta apuesta? Sí, eso es muy bonito porque se trata de equilibrio territorial. Entonces nos soñamos unas cualidades para Antioquia, nos la soñamos equitativa, nos la soñamos educada, competitiva, sostenible, respetuosa de la multiculturalidad, en paz. Y elegimos unos estándares o unas metas, por ejemplo, tener la menor pobreza monetaria en América Latina. Pero eso no va a ser promediando Antioquia, eso va a ser en cada territorio de Antioquia. Cada territorio de Antioquia va a tener esa meta trazadora. Y en estos días usaba una metáfora que yo creo que es bonita y es como una maratón donde vamos a llegar todos a la misma meta, pero no todos estamos empezando, no todos los territorios están empezando en el mismo kilómetro. Hay unos territorios que han avanzado más y hay otros que han avanzado menos en otros frentes, pero lo importante es cómo construimos un sueño entre todos y luego nos devolvemos y precisamos esa ruta para cada municipio antioqueño, para cada población. Por eso tenemos una ruta de las mujeres, de los niños y de las niñas, de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, de la población campesina, de la población LGTBI, pero también de cada municipio, de cada subregión. Y ahí construimos esa ruta identificando cuáles son los énfasis más importantes, cuál es la velocidad a la que tenemos que ir y cuáles serían los proyectos más importantes en cada territorio. Esos sueños ya están plasmados, la comunidad digamos que los ha priorizado, ha elegido, se ha puesto de acuerdo para lograr esa meta de decir allá queremos llegar al 2040. Pero ¿cuál es el legado y la responsabilidad institucional que queda para la nueva administración, para las entidades públicas y privadas que hacen parte de la construcción de este sueño colectivo, de la academia sobre todo? Sí, no, yo creo que esa pregunta es muy bonita, Jorge, porque una de las cosas que a veces piensan o pueden pensar
las comunidades y las personas es que como el gobernador Aníbal invitó este diálogo, entonces es una agenda para la gobernación de Antioquia. Y esta es una agenda que invitamos el diálogo desde el liderazgo del gobernador Aníbal, pero es una agenda para Antioquia. Entonces ahí hay propósitos que son muy importantes en lo que nosotros llamamos la quíntuple hélice, o sea, todos los sectores de la sociedad, la academia, la empresa, por supuesto, el Estado, y con eso estamos hablando de la gobernación de Antioquia, pero también, por ejemplo, de los nuevos alcaldes y alcaldesas que llegan a todo el territorio antioqueño, también las organizaciones de la sociedad civil y también los medios de comunicación. Todos tenemos en este acuerdo que hicimos, acordamos una visión de largo plazo, acordamos cómo transitarla en los territorios, elegimos los proyectos más estratégicos y eso nos da una agenda de trabajo, por supuesto, a los gobiernos, al departamental y a los municipales, pero también a la institucionalidad cívica, le da una agenda de trabajo, porque, por ejemplo, si vamos a elegir una de esas rutas o uno de esos temas, y yo te hablo, Jorge, por ejemplo, del bilingüismo, que es una ruta que hay que promover desde los gobiernos departamental y locales, pero también desde la academia, o si te hablo de salud mental, o si te hablo de educación superior, o si te hablo de la misión empleo que involucra a los empresarios, vamos a ver que cada sector de la sociedad tiene un rol y una responsabilidad de apostarle, pero además ya invitamos a las instituciones a comprometerse con esta agenda y abrimos un banco de proyectos. Y en ese banco de proyectos dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a apostar a esta agenda? Todas las instituciones y más de 700 instituciones se han vinculado con el banco de proyectos, diciéndonos, esto es lo que yo puedo hacer, esta es la ruta en la que yo puedo aportar, este es el frente en el que puedo trabajar. Entonces nos hace mucha ilusión de esperanza, de compromiso, de institucionalidad cívica y de fuerza de avance para esta agenda. Directora, en ese sentido es imposible no tocar el tema de médula, que está dentro de las macrorregiones, porque es parte, digamos, de la materialización de lo que ha sido ese sueño colectivo, de unir a estas regiones como si fueran una sola, una región de 4 corazones. Hablemos un poquito de eso. Bueno, esa es una pregunta muy bonita, Jorge, porque entre todos los frentes que elegimos para ese sueño, imagínate, es recorrer Antioquia y decir, suéñese Antioquia. Hay unos sueños que son sobre la educación, hay unos sueños que son sobre la equidad, la salud, las oportunidades, pero hay sueños también que son reactivemos el ferrocarril, tengamos sistemas masivos de transporte, tengamos oportunidades de vivienda, recuperemos la navegabilidad del río Magdalena, del río Cauca, del Atrato, reconciliémonos con el Pacífico, reconciliémonos con el Mar Caribe. Entonces hay unas formas de esos sueños que por supuesto son formas muy territoriales en la manera en la que estamos ocupando el territorio. Y ahí aparecen unos movilizadores. De esos 25 temas, hay 5 que se ocupan muchísimo de cómo estamos ocupando Antioquia, de la acción climática, del cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, y de 3 estrategias territoriales para Antioquia. Una se llama Médula, Ciudad Larga de 4 Corazones, otra se llama Antioquia Pacífica, que quiere recuperar todo ese rol de conexión con el Atrato, con la zona del Atrato Medio, con el departamento hermano del Chocó y con el Pacífico, por supuesto, y otra se llama Antioquia Caribe Norte, y entonces tiene toda la estrategia de regeneración territorial del norte de Antioquia, del Bajo Cauca, la relación con el departamento de Córdoba y también con ello de la salida Caribe. Pero me preguntaste por Médula, y claro que eso tiene un sentido muy especial, porque con Médula estamos pensando cómo redistribuir ese sistema territorial, ese sistema urbano de Antioquia que no tenga solamente una hiperaglomeración en el Valle de Aburrá y el Altiplano del Oriente, y eso tiene un sentido de redistribuir oportunidades, encontrar más competitividad, generar valor y empleo, pero también uno muy importante de acción climática y de regeneración territorial y de resiliencia ecológica. Son territorios que ya, digamos, están presionando mucho con la ocupación. Y nosotros vemos que hay en esa conexión de esa ciudad larga que puede ser el altiplano del oriente antioqueño y el oriente antioqueño, el Valle de Aburrá como ese corazón de la competitividad, el oriente como ese corazón de la innovación, el occidente como ese corazón turístico, agroecológico, y Urabá que tiene todas las potencialidades con ese mar de Antioquia, con los puertos, de crear un sistema de ciudades, no solamente hiperaglomeración urbana, sino de territorios urbanos y rurales con muchas más oportunidades, teniendo sistemas masivos de transporte en Oriente y en Urabá,
pensando en un aeropuerto internacional, que sea un aeropuerto internacional, porque estamos planificando también una conexión férrea Medellín-Bogotá, pensando en todo ese sistema de túneles, que es un sistema líder en América, ese sistema tunelero que nos puede llevar en esa ciudad larga de 250 kilómetros solamente en 4 horas entre el Oriente y el Urabá y ese mar de Antioquia, todas las posibilidades de turismo, pero también todas las posibilidades logísticas, de empleo, de nuevas actividades que se desatan con el puerto y con la línea férrea que debe alimentar el puerto, porque los puertos no se alimentan solamente con líneas carreteras. Entonces vemos toda un sistema de oportunidades, de posibilidades. Ahí se han identificado los proyectos más importantes, que son sobre todo los de conectividad, los férreos y los de transporte, que son los que habilitan que ocupemos el territorio de esa manera larga, con una riqueza espectacular. Imagínate, el Oriente está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, luego a 1.500 metros el Valle de Aburrá, luego a 500 metros sobre el nivel del mar el Occidente y luego a 0 metros sobre el nivel del mar, por supuesto que está al nivel del mar Urabá. Entonces, por eso en el altiplano tenemos flores y tenemos ese paisaje andino y podemos tener agua y páramos, pero en el otro extremo podemos tener el mar. Y yo creo que ahí va a haber una oportunidad de esperanza, de ocupación, de generación de valor y de mucha competitividad para muchos más territorios en Antioquia. Ese es un diseño bastante técnico, bien pensado desde la institucionalidad, desde la academia, pero realmente todo este sueño colectivo se ha construido desde el pensar y el sentir de cada uno de los antioqueños. Un plan que uno puede decir, directora, es esperanza, es una invitación a trabajar de manera conjunta, de manera unida, una apuesta, digamos, por la equidad. Para Claudia García Lobo Guerrero, como directora de Planeación de Antioquia, como mujer, como madre, como líder, ¿qué significa haber liderado este proyecto durante estos 4 años? No, esto ha sido un honor. Yo lo he dicho en público y en privado, el honor de mi vida, porque además pues soy una persona formada en la planificación. Esto ha sido mi trabajo, el servicio público. Entonces tener la oportunidad de emprender esta aventura de soñarnos Antioquia, cientos de miles de antioqueños, de convertir esos sueños en un plan, que es un privilegio, de darle a ese plan una ruta de implementación. Tiene una cadena larga. Esto no es género literario, no es solamente sobre la belleza que significa soñarse Antioquia como corazón verde de América, sino que es preciso, como lo dices, es técnico, tiene proyectos, tiene ruta de implementación. Y hoy saber que más de 700 instituciones en todos los frentes dicen sí le vamos a apostar a que este sueño de los antioqueños se convierta en una ruta de desarrollo, en una ruta de trabajo. Yo no podía estar más agradecida en lo personal. Y Jorge, me das la oportunidad de decir una cosa muy bonita. Yo soy mamá, tengo 2 hijos de 5 y 7 años y siempre me sueño, mi trabajo se parece a ser mamá, a pensar la mejor vida posible para ellos, que tengan las libertades, las oportunidades, que crezcan en Antioquia, que se disfruten este territorio. Entonces el trabajo se parece mucho. Y ha sido muy bonito soñarse que también esos niños que están en todos los territorios, esos jóvenes, van a tener esas mismas oportunidades, van a tener las mejores oportunidades posibles en Antioquia. Entonces ha sido, como persona y como profesional, un privilegio gigante. Yo estoy absolutamente agradecida con el equipo de planeación, con el gobernador Aníbal, porque se requiere un estilo de gerencia para hacer esto, un liderazgo que le pone a esto presupuesto, energía para poder hacerlo. Y yo creo que Antioquia sobre todo ha desarrollado unas capacidades muy grandes. Y yo voy a decir una cosa muy provocadora, Jorge, porque uno podría decir el producto más importante es el plan y es el único producto. Ese es muy importante, pero al lado de ese producto hay algo que nosotros llamamos el saldo pedagógico. Se vale soñar, se vale ponerse de acuerdo, podemos construir rutas de visión de largo plazo, podemos trabajar en unidad, en la academia, el sector privado, el gobierno, las organizaciones sociales, podemos comprometernos con Antioquia. Entonces esto llena de esperanza, es un balance muy positivo. Y yo creo que ese saldo pedagógico nos podemos mirar a los ojos, podemos acordar, podemos deliberar, podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero seguro en lo que podemos estar de acuerdo es mucho más, y podemos estar de acuerdo en que Antioquia vale la pena. No solamente estos años de diálogo, sino vale la pena los que quedan para convertirla en ese corazón verde de América. Y como usted lo dice, mirándola a los ojos, veo el brillo en ellos con esa respuesta. Eso quiere decir que de verdad lleva este proyecto en el corazón y, por supuesto, felicitarla porque ha sido una gestión
maravillosa al frente de ese sueño en la planeación, pero sobre todo como mujer y como madre. No, muchas gracias. Muy bien, ahí estaba entonces Claudia García Lobo Guerrero, la directora de Planeación de Antioquia, hablándonos de lo que ha sido la construcción de esta agenda durante estos 4 años y, por supuesto, el legado que le queda al departamento de Antioquia gracias a ese trabajo concienzudo, consciente y sobre todo muy técnico por parte de la administración departamental y, por supuesto, lo que han materializado cada uno de los antioqueños en cada uno de los talleres para lograr que este sueño se haga realidad. Muchas gracias a todos.